Torres Amador Latina. Yo quiero que vea conmigo en el Salmo 118. Yo aclaro que para ustedes Salmo 119.3 si tiene otra versión, pero en la Vulgata Latina, en la Torres Amador Vulgata Latina, esto es Salmo 118. Pero gloria al Señor porque usted ya está conectado y viendo esto. Lea conmigo entonces en el Salmo 119.3 que usted tiene, pero yo le voy a leer el 100. Ok, vamos a hacer algo. Le voy a leer el 110, el 119.3 en la versión eh, en la versión Reina Valera para que usted vea y compruebe que no nos estamos inventando nada, sino que a través de la palabra, perdón, a través de la Biblia, en el 119.3, en la Reina Valera 60, dice, pues, aleluya, dice ahí, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Este es Proverbios 119.3. Pero esta misma porción se encuentra en la Vulgata Latina, en la Torres Amador, pero en el Salmo 118. ¿Y a qué voy con esto? El Salmo 118 nos abre un poquito más el panorama y nos hace comprender un poquito mejor. Aleluya, bienvenido Pastor Jorgito Campos, bienvenida Nena Rosel, bienvenido Rosendo Ramírez, gloria a Dios a usted, mi amigo Rosendo, qué gusto tenerle con nosotros. Vea esto, la Vulgata, la Torres Amador dice en ese mismo versículo, Salmo 119, bueno, no lo quiero enredar, vamos a leer Salmo 119.3, pero la Vulgata lo dice así, los que obran maldad, se está refiriendo a la iniquidad, los inicuos, el que hace iniquidad es lo mismo que un impío, practica la maldad, es estar en impiedad. Y vea esto, este este versículo me impactó hace días que lo tengo, pero lo estaba reservando para hoy día jueves y compartírselo. Los que obran maldad no anduvieron en los caminos de él. Dice allí, mire qué contraste, porque si usted lo leyó conmigo en la versión de la Reina Valera, dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces, esto lo tradujeron así, no van a hacer iniquidad los que caminan o los que andan en el camino de Dios. Pero aquí la versión esta, que es la Torres Amador, la Vulgata, yo le decía, esto dice, los que andan o los que obran maldad no anduvieron en los caminos de él. Y fíjese que esto de obrar, me habla a mí. ¿De qué me habla esto de obrar? Aleluya. Los que obran maldad no anduvieron en los caminos de Dios. O sea, el que vive en iniquidad, el que vive impíamente, él nunca ha caminado en los caminos de Dios. Y fíjese que esta palabra de obrar, de hacer obra, esto en hebreo se dice palal, y este palal significa ordenar, crear o forjar sistemáticamente. O sea, Dios está diciendo allí que estos que sistemáticamente ordenan o hacen las cosas en un orden, pero en el orden en un orden sistemático, hasta son bien ordenados, son más ordenados que nosotros los que amamos a Dios, quizá, hermano, bueno, Dios nos ayude, ¿verdad? Pero son más ordenados que incluso nosotros, los que ya conocemos a Cristo, ya tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, pero estos inicuos, estos impíos, estos que caminan en maldad, ellos ordenan sistemáticamente todas las cosas. Y entonces usted y yo que ya tenemos unos días en esta tierra y caminando en el Evangelio, podemos comprender después de que pasa un inicuo, después de que tenemos la amistad, la relación, o somos incluso, entre comillas, compañeros de milicia, porque si eran inicuos y si eran impíos y si practican la iniquidad,
ellos pues ya no eran compañeros de la milicia en Cristo, del ejército de Dios, ya no pertenecían al cuerpo de Dios, pero ellos sistemáticamente, hermano, todo lo van ordenando y hacen planes y maquinan planes para hacer maldad, para practicar la maldad, para hacer cosas de impío, hermano. Y si usted ve y busca el significado de impío, es un practicante del mal, es un asesino, es uno que está condenado, es una persona que ya rechazó a Dios una vez más. Que Dios nos ayude a no caer en esa posición de sistemáticamente hacer cosas para hacer maldad. La maldad no tiene una buena recompensa. Nunca, nunca Dios va a recompensar bien al que obra maldad y al que sistemáticamente, hermano, tiene un sistema para ordenar las cosas y los eventos, para crear. Mire, también dice que significa crear, o sea, ordena todo para crear qué, aleluya, sistemáticamente, en ese orden, Él está creando y Él forja. En pocas palabras me está diciendo Dios allí que estos, aleluya, que obran mal, estos son de los que sistemáticamente ordenan las cosas para forjar la maldad. O sea, ellos en sí mismos son creadores de maldad. O sea, son seres. Voy a exponer seres porque no solamente esto es para el ser humano, sino que hay seres que usan sistemas, obran y forjan maldad. O sea, la maldad no vino del corazón de Dios. No, el ser impío, el ser maligno, el ser rebelde, el ser asesino, el estar condenado, ellos se lo forjaron. Ellos hicieron muchas cosas, o sea, en un orden hicieron muchas cosas para poder forjar el mal, pero ellos no saben y hoy Dios nos habla o le habla a quien está haciendo eso, que lo único que está haciendo es forjándose un mal, porque el mal que está forjando es como consecuencia, va a tener la destrucción y el castigo, la separación eterna de Dios, va a tener muerte, la paga de ese pecado, de sistemáticamente, ordenar sistemáticamente. Oiga esto, ordenar sistemáticamente es crear, o sea, y forjar mal. Ellos forjan, ellos crean el mal, ellos se inventan de todo y ordenan todo y hacen cosas para hacer mal. Ese es el vivir de un inicuo, ese es el vivir de un impío, ese es el vivir de uno que es malvado. Bienvenidos todos. Olguita, qué bendición tenerla con nosotros, hermana. Gonzalo, qué gusto, un abrazo fuerte, mi hermano. Entonces vea esto. Estamos entendiendo, no sé si lo enredé o me di a entender, pero estos que dice ahí, que no caminan, no anduvieron en los caminos de Dios, simplemente no anduvieron y no van a andar, bueno, si no se arrepienten, ahora si se arrepienten y en el nombre de Jesús atienden la voz del Espíritu Santo y atienden la voz que hay en la palabra. Esta es la palabra de su poder, o su poder es esta palabra. El poder de Jesús está en la palabra de Él. Por eso aquella mujer del flujo de sangre que por 12 años le iba mal, gastó todo su dinero para sanar, ella tocó el talit, tocó la palabra, volvió a la palabra, porque el manto ese que ella tocó tiene los preceptos, los mandamientos escritos. Cuando ella dijo, voy a tocar el borde de su manto, estaba diciendo una vez más, voy a tocar a la palabra. Y ese día la palabra viviente andaba caminando en la tierra, caminó entre esas multitudes. Y esa mujer oh, bienvenida Claudia María, un abrazo, qué bendición tenerle con nosotros, sierva, la bendigo, bendigo el ministerio que Dios le ha dado o los ministerios. Mire, hermano, entonces le decía, esa mujer al tocar el borde del manto de Jesús, ¿sabe qué estaba haciendo? Oh, qué bendición, Sonia Baltodano desde Argentina nos ve. Mire, hermano, cuando usted ve y lee en la Biblia, realmente el trasfondo es que ella tocó una vez más la palabra. Y dice Jesucristo en ese momento, alguien ha tocado mi manto, alguien ha
vuelto a la palabra, ha tocado la palabra, la ha palpado y la ha recibido, y por eso salió poder de Jesús y recibió por el poder de la palabra, amén, por el poder de la palabra, ella fue sana de ese flujo de sangre durante 12 años, hermano. Entonces, la palabra es poderosa. Jesucristo es la palabra y el camino. Yo soy el camino y la verdad, dijo Jesús. Él es el camino. Entonces, cuando usted anda en los preceptos, en los mandamientos de la palabra, está en Cristo, está en el camino. Cuando tú guardas la palabra y no solo la guardas, sino que es el dabar, la palabra que haces, la palabra que ejecutas, la palabra que vives, esa palabra es dabar. Entonces nosotros necesitamos estar en la palabra, estar en el camino, porque si no, como dice ahí en esta versión de la Torres Amador, dice, los que obran maldad, los que obran impiedad, los que sistemáticamente hacen mal, los que, mire hermano, forjan, ellos fabrican maldad en su mente y eso lo trasladan a su vida y solamente están haciendo maldad. ¿Sabe Dios a cuántas personas o en qué área están haciendo mal? Pero regularmente esas personas hacen mal en lo que se encuentren alrededor, hermano. Son disculpe, hermano, pero tengo que decir las cosas como son. Ellos son como un cáncer, como un virus, pues, hermano, que lo que tocan lo contagian o lo quieren hacer malo y lo quieren volver malo. Pero cuando tú tocas la palabra, vas a tener bien. Cuando tú estás en el camino que es Cristo Jesús, Él es el camino, es la palabra viva, la palabra que se hace, la palabra que es ejecutada, la palabra que es practicada y vivida de Dios. Entonces, ese es Jesús obrando en tu vida. Es Jesús cuando usted está en el camino y empieza a manifestar y tener acciones que son la palabra de Dios, lo que Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estás en el camino y ¿sabes qué? Aleluya, no vas a hacer maldad. Hermano, de eso se trata. De eso se trata este mensaje que Dios nos permite recibir hoy, que ya no practiquemos la maldad, ya no busquemos la manera de hacerle mal a nadie, ya no forjemos ni creamos, creemos, perdón, o sea, de crear. No cree usted, ni tengo que yo que crear cosas que hagan mal a nadie. Aleluya. Entonces vea esto. Entonces lo que Dios dice, ellos no anduvieron en el camino de Dios. Ahora, yo quiero que usted medite en lo que le decía. ¿Qué es mejor para mí, para usted? ¿Estar en el camino o estar fuera del camino? Aleluya. Pero hermano, hay algo bien importante que Dios me pone en mi mente ahorita. Había un ciego a la orilla del camino. Ay, se me olvidó el nombre. Ay, Claudia María, tal vez se acuerda. Hermano, ay, ¿cómo se llamaba este ciego que estaba a la orilla del camino? Hermano, y él gritaba, gritaba, llamando la atención. Fíjese que tan solo estaba fuera del camino, estaba cercano al camino y él oyó que ahí andaba la verdad, la palabra, la vida, aquel que es la palabra viva caminando por ese camino cerca de él. Y dice la Biblia que él le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Oiga, hermano, Dios hoy le pregunta a los que no han estado en Cristo, a los que no están en el camino, a los que no están en la palabra. Puedes llamarte apóstol, profeta, maestro, no. Pero si no estás en la palabra, hoy tú le puedes hablar a Jesús, el Hijo de David, el Hijo del Dios Altísimo. Tú le puedes hablar hoy y decirle, llama la atención de Él. Si levantaras tu voz, si vociferaras que quieres que Él te ayude, y Él te va a preguntar, y Él te pregunta hoy, ¿qué quieres que te haga? Entonces tú le dices, devuélveme la vista, devuélveme los ojos, yo quiero ver. Amén, hermano. Pero esto de volverte la vista, primero Él lo hace en lo espiritual con nosotros, los que tenemos vista. Tienes bien tus ojos, miras lo que estamos, puedes leer, puedes ver todas las cosas. Ah, pero espiritualmente estamos ciegos si no tenemos la palabra que es lámpara
a mis pies y lumbrera a mi camino. Lámpara, mire, esta lámpara, que es la palabra, disipa las tinieblas, echa fuera la oscuridad y te va a guiar por esta oscuridad terrible que hay en la tierra. Oscuridad se puede traducir en mentira, el engaño y la mentira en el cual nos están metiendo a la humanidad es para que tú tropieces, para que caigas en las trampas, para que caigas en los agujeros. Han puesto lazo en un agujero, pero en el nombre de Jesús, ellos caerán prendidos por su propia trampa y en el hueco y en el lazo que ellos pusieron. No a ti, si caminas en la palabra, si vives en la palabra. Hermano, ahora tengo otro texto acá y se lo voy a leer de último. Fíjese que se da cuenta de lo que pasó con aquellos, ¿eran qué? Aquellos seguidores de Jesucristo, vamos a decir, habían los discípulos, eran discípulos, aquellos discípulos de Cristo, hermano, anduvieron en los discipulados, estuvieron oyendo la palabra, pero cuando Jesucristo fue tomado, prendido, llevado a ser juzgado y sentenciado y muere en la cruz del Calvario Jesucristo, ellos se van camino de, ¿cómo se llamaba el lugar? Uy, se me olvidó, hermano, perdóneme, se me olvidó. Ellos iban camino ese Maús, me parece, ¿verdad? Sí, camino de Maús, hermano. Se habían ido. ¿A dónde se estaban yendo? Ellos estaban yendo a otro lugar, se estaban alejando de Jerusalén. Y Jesucristo les había dicho, quedaos en Jerusalén, porque allí vendrá la promesa. Iba a venir el Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Iba a entrar el Espíritu Santo en ellos y entonces los iba a conducir al camino, los iba a guiar en la palabra, los iba a hacer que caminasen, nos iba a mover a la humanidad a poder caminar en la palabra de Dios, porque sin la ayuda de ese Espíritu, Él es nuestro ayudador. No pudiésemos caminar en la palabra porque no habría dentro de nosotros nada que nos convenza de verdad, de pecado y de justicia. Entonces era necesario que Él se fuera y diera ese lugar al Espíritu Santo para que entrara en nosotros, se diera lugar y fuese concedido el Espíritu Santo, hermano, y eso ahora nos conduce a toda verdad y nos guía y nos renarguye de pecado, nos convence de que somos pecadores. El Espíritu Santo, auxiliados por la palabra de Dios, vamos a caminar en Él, vamos a vivir en Cristo. ¿Cuándo? Cuando la palabra se haga vida en ti, entonces tú estás morando en Cristo y amas a Cristo o amas a Cristo si guardas su palabra. No, hermano, es que yo lo amo con todo mi ser. Mire, ya fundé 10 iglesias. Sí, pero ¿y si no amas a Cristo? Sino que amamos solo la popularidad o solo el que tu nombre sea puesto ahí en una iglesia, fundador. No, hermano, el deseo de Dios es que caminemos en Cristo, que caminemos en la palabra, que vivamos la palabra cada día de nuestros días, cada día de nuestros días, en esta carne, de la vida que tienes en esta carne. Hermano, si usted se da cuenta, aquellos iban decepcionados y la misma palabra se les manifiesta una vez más y camina al lado de ellos y les declara. ¿Qué les declara? Les contó chismes o les contó historias de otra gente o les habló de él. Les habló de él. Dice que les habló desde Génesis, donde se habla de Jesucristo, desde el primer versículo del primer capítulo hasta el último versículo y al último capítulo de la Biblia es de Jesucristo que está hablando, pero él les habló, lo, hermano, hasta los profetas, le leyó desde Génesis hasta profeta, les dijo, les recordó para ver si abrían sus ojos y podían entender que el que caminaba con ellos era el resucitado, era Jesucristo. ¿Y sabes qué? Ellos no entendieron, no sé cuántas horas caminó con ellos porque no dice la palabra, pero solo dice que empezó a atardecer, ya estaba cayendo la oscuridad y de la noche. Y Dios, yo sé que Dios nos está diciendo hoy, no va a, no permitas que la oscuridad y las tinieblas se acrecenten sin que tus ojos sean abiertos, tus ojos espirituales a través de la palabra que es la que está escrita y quiere Dios y Dios está interesado en que tú y yo
caminemos, obremos en la palabra, forjemos en la palabra. Oiga esto, hermano, qué lindo esto. Dios quiere que nosotros seamos creadores. Hermano, mire, así como estos crean el mal, nosotros creemos cosas para hacer y cumplir la palabra de Dios. Hay tantas formas, hermano. Empecemos a forjar. Forjar es, hermano, hacer de una pieza algo que lo metes al fuego y es necesario que usted, así como fue necesario que los tres jóvenes hebreos entraran al horno 7 veces calentado. ¿Para qué, Pastor Bernal? Para en esa forja que hubo ahí en el horno, allá en Babilonia, 7 veces calentado, la Biblia declara que sus ataduras, los cordones de su calzado y los mantos y todo lo que tenían de vestiduras fue lo que usaron para atarlos. Hermano, y si realmente, aunque te invistieron como apóstol, te invistieron como pastor, como, no sé, cuál es el manto que dijeron que o que Dios dijo, pero muchas veces eso nos sirve para estar atados y no caminar en el camino de Dios. Entonces es necesario que sea forjado en nosotros, aleluya, que venga una prueba de fuego, que vengan muchas pruebas, que venga, hermano, nos meten al horno, hermano, pero eso es para mi bien y para el bien de todos los que amamos a Dios. Es para que nada que fue impuesto por hombres tenga más validez que la palabra. La palabra es Jesucristo. Nada es más valioso que Cristo haciéndose vida en nosotros. Dejemos que Él crezca. Tenemos que morir nosotros, tenemos que menguar nosotros para que el que crezca en nosotros sea Cristo. Muere a tu carácter, muere a tus deseos, muere a tu voluntad, muere a tu sabiduría o tu inteligencia, tu razonamiento, tus pasiones. Hermano, cuando estás convencido de que la palabra es lo que tú tienes que hacer y vivir, entonces no vas a caminar, aleluya, obrando mal. No vas a caminar haciéndole mal a nadie. Y yo le quiero leer esto. Le quiero recordar. Dice que cuando él ya les habló, les declaró la palabra, ellos le dicen, no nos ardía el corazón cuando él nos hablaba la palabra. Fíjese que, hermano, llega un momento en que la palabra que es de Dios y que estamos leyendo, oyendo y viendo, yo no sé a cuánto les vibra el corazón con la palabra, hermano, pero eso es algo, es lo mejor que te puede pasar. Nada que te vibre el corazón por un ser humano o por una cosa creada, que nos vibre por Jesucristo, que nos vibre por la presencia de su Espíritu y su palabra en nosotros, que cuando tú toques con tus ojos y con tus manos y con tus oídos, que esa palabra nos cause un vibrar interno, hermano, pero que nos sacuda y nos mueva a volvernos a Cristo, a volver a la palabra, a ya no vivir en maldad. Yo estoy terminando, hermano, tengo un minuto para decirle lo ultimito que tengo acá. Dice que él hizo como que se iba y estos dos varones le dijeron, no, quédate, mira, ya está anocheciendo, ya está oscuro, quédate con nosotros. Y dice que él les partió el pan, cuando les partió el pan, que es él, la palabra, el pan de vida, él, cuando les compartió allí en ese lugar que ya estaba oscuro, bendito el Señor, en ese lugar que ya estaba oscuro, él les mostró y les abrió los ojos y ellos pudieron ver la luz, al verdadero sol de justicia, pudieron ver a la luz del mundo verdadera que era Él. Esto es lo que hace la palabra. Este ciego que estaba en el camino, que pedía la vista, Jesucristo le abrió los ojos. A estos dos, Jesucristo les abrió los ojos. ¿Y cuántos ciegos en la Biblia están escritos? Muchos, pero hay sin número de milagros que Jesús hizo. ¿A cuántos no les devolvió la vista? Es más, si la humanidad entera se volviera a la palabra, si nos volviéramos de todo corazón a Jesucristo y le rogáramos que Él nos devuelva el ver espiritual, y que cancele las cosas que vemos solo con la carne y nos permita ver su palabra con ese amor, con ese corazón, hermano, de todo corazón,
y fuésemos cambiados, entonces seríamos mudados en otro hombre, seríamos mudados en un hombre, tal y como dice la Biblia, semejantes a como Él es. O sea, daríamos la estatura, la altura y las profundidades. En el nombre de Jesús nos pareceríamos más a Cristo. Yo quiero que lea esto conmigo, hermanos del TikTok, perdón, los tengo abandonados, pero vea, en Génesis fueron abiertos los ojos del ciego del camino de muchos ciegos, fueron abiertos los ojos de aquellos que iban camino de agua caliente y estos iban a ese camino, pero Jesucristo les abrió los ojos. También, hermano, cuando Pablo, que era Saulo, iba persiguiendo a los cristianos, también la luz del mundo se le aparece y le son abiertos los ojos. Amén. Les son abiertos los ojos espiritualmente hablando. Entonces, yo quiero que note el deseo de Dios. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 18 y versículo 9. Y ya con eso termino, porque bendigo al Señor. Tenemos un compromiso dentro de unos momentos. Génesis, vea conmigo esto. Y esto es para usted que es papá, para usted que es abuelo, para usted que es padre de familia. Ah, no tengo hijos, en el nombre de Jesús. Si tienes, ya sabes lo que tienes que hacer. Y Dios nos quiere hablar hoy, sellando esta palabra para compartirte el deseo de Dios y lo que Dios dice acá. Váyase conmigo a Génesis capítulo 18. Bueno, usted lo tiene escrito ahí en el Face y ustedes los del TikTok también lo tienen escrito ahí. Dice, este es Dios hablando, oye, es Dios hablando. Se lo voy a leer más. 18 que te dije, mi hermano, 18, te dije 18, ahí lo tengo, 18, 9. Entonces dice en el 18, 9 de Génesis. A ver, sí, Cristo bendito, me equivoqué de texto. Génesis 18, 9. Bueno, el texto que yo copié dice así, porque sé que mandarán a sus hijos y a su casa. Dice Dios, porque yo sé que mandarán a sus hijos y a su casa después de mí, que guarden el camino del Señor y hagan juicio, justicia, para que el Señor cumpla por amor a Abraham todo lo que le ha hablado. Guardar la palabra, guardar el camino, es lo que nosotros tenemos que provocar o pedirle a nuestras generaciones, a nuestra casa, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios que le prometió a Abraham, el Dios que le prometió a Isaac, el Dios que le prometió a Jacob, esa misma promesa es válida para usted y se hace vida y va a hacer por amor a Abraham todo lo que él ha hablado, todo lo que le prometió a Abraham, aleluya, en relación a bendecir a tus generaciones, a que sean luz, a que sean reyes y sacerdotes, a que vivan en una eternidad en gloria y en paz. Esas promesas que Jesucristo, que Dios mismo, en ese momento era Dios hablando, bueno, siempre son uno, Jesús con él, hermano. Entonces vea esto, es importante que yo camine en la palabra, es importante que yo viva en la palabra, porque dice, Dios te da esa promesa hoy a ti, que tú, Él cree en ti, hermano, yo no creo que pueda, sí, Él cree en ti, Él cree en que eres capaz de hacer lo que Él está pidiendo hoy, que camines en el camino de Dios, en el camino que es Cristo, en la palabra de Dios. Él quiere que camines en la palabra de Dios. Entonces, al caminar en la palabra de Dios, vas a caminar en la palabra de Dios. Diga amén, diga sí, porque Dios dice ahí, después de mi muerte, dice este personaje acá, aleluya, dice Él que le va a ordenar a su casa y le va a ordenar a sus hijos, aleluya, que hagan justicia, hagan juicio, aleluya, para que el Señor cumpla todo lo que le habló a Abraham.
Entonces dice, después de mí, yo sé que guardarán el camino, guardarán el camino. Mira, hermano, si Él es la fe y Él te dio mira, hermano, si por algo dice la Biblia que Él nos dio una medida de fe, porque esa medida de fe es la que tú necesitas y que crecerá en ti cada día más. ¿Cómo está creciendo? A través de las muchas angustias, de las muchas tribulaciones, de las muchas situaciones adversas, estás creciendo en fe. Mira, hermano, esos muchachos que metieron al horno de fuego crecieron en fe y, hermano, pero desproporcionadamente, hermano, porque ellos tenían tanta fe y lo mostraron cuando les dijeron, mire, ahorita que sonemos los tamboriles y los instrumentos, ustedes se postran y adoran a Nabucodonosor, a la estatua. ¿Y sabes qué? Ellos dijeron, no, 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 oh, señor, no, gran rey, aunque nos muramos, nosotros no adoraremos a ninguna cosa creada. Esa es la fe que necesito yo y que necesita usted para vencer al mundo. Jesucristo dijo, aleluya, confiad, confiad, aleluya, yo he vencido al mundo. No importa lo que se levante, tú solo guía y encárgate de que tu casa y que tus hijos, tus generaciones caminen, caminen en el camino del Señor. A Él gloria, a Él victoria. Padre, todos los que hoy tú permites recibir esta palabra, en este momento, en esta hora, esa palabra que tú hablaste a través de la Biblia, a través de estos medios, se hace vida en el corazón de ellos, está instalada y se hará vida. Aleluya. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando tú ves la palabra y cuando tú oyes la palabra, estás abriendo las dos puertas para que el Espíritu de Jesucristo entre en ti. Mejor llenémonos del Espíritu de Cristo, que es la palabra. Mientras más palabra deje entrar, eso va a hacerse en el nombre de Jesús, vida en usted y en mí. Y en el nombre poderoso de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús te bendigo. El nombre de Jehová te defienda. Amén y amén. Bendiciones en esta noche. Dios les guarde. Aleluya.